¿Y si el diablo no buscaba almas, sino autores? En los archivos más oscuros de la historia de la Iglesia existe un libro tan peligroso que durante siglos se negó su existencia. Un texto atribuido no a un hereje, no a un brujo, sino a un papa. Su nombre, el Grimorium Honori, un manual que supuestamente enseñaba cómo invocar demonios y someterlos en nombre de Dios. Honorio III, papa entre 1216 y 1227, fue oficialmente recordado como un hombre extremadamente culto, experto en derecho canónico y protector de órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos. Pero sus contemporáneos también lo describían como obsesivo con el ritual, rígido, meticuloso, casi paranoico con el orden espiritual, convencido de que el mundo estaba rodeado de fuerzas demoníacas activas. Para muchos en su entorno, Honorio no era un místico, era un hombre que creía que el infierno operaba activamente sobre la tierra. Y si el demonio actuaba, había que conocerlo. El Grimorium Honori no es un libro cualquiera. Contiene oraciones en latín deformado, ayunos extremos y penitencias, rituales para invocar entidades demoníacas y fórmulas para obligar a los demonios a jurar obediencia bajo el nombre de Dios. Lo más perturbador no es que invoque demonios, sino que lo haga usando símbolos cristianos. Ahí nace la gran pregunta: ¿dónde termina el exorcismo y empieza la magia negra? Para la Iglesia, esa línea era tan peligrosa que el libro fue prohibido, reescrito, alterado y circulado en secreto durante siglos. Oficialmente, el Vaticano niega que Honorio III haya escrito el Grimorio, pero hay algo inquietante. El libro aparece poco después de su pontificado, usa un lenguaje jurídico y litúrgico propio del alto clero y muestra conocimiento interno de rituales eclesiásticos. Muchos historiadores creen que fue escrito por alguien muy cercano al Papa o atribuido a él para darle autoridad sobrenatural. En la Edad Media, poner el nombre de un papa en un libro era casi un sello divino, pero también podía ser una condena eterna. Crónicas indirectas y testimonios describen a Honorio como un hombre frío, distante, más preocupado por el orden espiritual que por la compasión, convencido de que el mal solo se controla con poder. No rezaba por protección, rezaba por dominio. Para algunos clérigos, Honorio no luchaba contra el diablo, negociaba con el conocimiento del enemigo. Porque el Grimorium Honori proponía algo prohibido, que un hombre santo podía obligar a los demonios, no expulsarlos, no huir de ellos, sino usarlos. Y eso rompía el equilibrio sagrado. Durante siglos se quemaron copias, se castigó a quienes lo estudiaban, se dijo que leerlo sin preparación llevaba a la locura. El libro no prometía poder, prometía conocimiento que no debía existir. Algunas versiones dicen que el papel de sus páginas nunca envejece, que los símbolos escritos parecen moverse bajo la luz de las velas, que quienes lo leen escuchan susurros de origen incierto en la capilla más oscura de los archivos. Se dice que en noches sin luna, los exorcismos que Honorio ordenaba resonaban con una fuerza que los contemporáneos describían como voz de otro mundo, y que a veces, incluso siglos después, los rituales descritos en el Grimorio vuelven a manifestarse, invisibles, en el aire de iglesias abandonadas o en los sueños de quienes se atreven a estudiar la historia prohibida de la Iglesia. Porque algunos libros no buscan lectores, buscan abrir puertas que nunca debieron abrirse. Existe un episodio real que rara vez se menciona. En 1670, en los archivos de la Biblioteca Mazarina de París, se registra el caso de un clérigo y copista llamado Etienne Guibourg, encargado de catalogar manuscritos confiscados por la Inquisición francesa. Entre ellos figuraba una copia incompleta del Grimorium Honori.
Los registros indican que Guibourg pidió conservar el manuscrito durante varias noches para su estudio paleográfico. A los pocos días, comenzó a sufrir episodios de insomnio extremo, afirmando escuchar respuestas cuando leía en silencio, como si el texto anticipara sus pensamientos. El 12 de noviembre de ese mismo año, fue hallado muerto en su celda, sin signos de violencia, con los ojos abiertos y la lengua severamente mordida. El informe médico de la época habla de terror prolongado sin causa visible. El libro desapareció esa misma noche y jamás volvió a ser inventariado. Desde entonces, cada vez que una copia atribuida al Grimorium Honori aparece en archivos europeos, su custodia suele interrumpirse abruptamente por enfermedad, renuncia o muerte del responsable. Desde el punto de vista científico moderno, los pocos fragmentos conservados han sido analizados por historiadores del texto y especialistas en materiales antiguos. Se ha confirmado que algunas copias utilizan tintas cuya composición no coincide plenamente con las fórmulas medievales conocidas para su época, y que ciertos símbolos no corresponden a ningún sistema mágico, teológico o lingüístico catalogado. La ciencia puede fechar el pergamino, puede analizar la tinta, puede estudiar la caligrafía, pero no puede explicar por qué lectores separados por siglos describen los mismos efectos psicológicos, sensación de vigilancia, sueños recurrentes y la impresión persistente de que el texto no se limita solo a ser leído, sino que observa. Y ahí es donde la historia se detiene, porque todo lo que sigue ya no pertenece a los archivos, sino a quienes alguna vez tuvieron el libro en sus manos y jamás volvieron a ser los mismos. Y bueno, si esta historia te ha inquietado, deja un like y suscríbete. Aquí seguimos desenterrando relatos que nunca debieron salir a la luz.